Sí, digamos, el estudio canadiense va a salir dentro de 1 año y medio, algo así. Vamos a tener los resultados del estudio de la doctora Godwin. Yo creo que sí, ¿no? Esa es mi respuesta. Fíjense que la metformina es una droga bastante segura, no da hipoglucemia y barata. De hecho, en el país en el cual vivimos, yo creo que es una estrategia terapéutica adecuada y que, bueno, además siempre les digo a mis pacientes, no es una píldora mágica, ¿no? Hay que hacer el cambio de hábito de vida, ejercicio y dieta y además tomar la metformina. Y otra cosa que quería decir antes de irme, por favor no estigmatizar a la obesidad. Fíjense que acabo de leer un editorial que me pareció muy interesante, y eso pasa en todos los países donde hay obesidad. Se dice la paciente obesa, la paciente, no, la paciente no es obesa, la paciente tiene obesidad o tiene sobrepeso. Eso es importante, digamos, aunque les parezca exagerado, pero el tener una enfermedad crónica como la obesidad requiere un tratamiento crónico de toda la vida, ¿no? Entonces no hay que estigmatizar a la gente calificando, ¿no? Con el paciente es canceroso, ¿no? Se oiría terrible, ¿no? Pues lo mismo es la obesidad, pero mucha gente lo dice como algo habitual. No hay que habituarse a estos términos y hay que luchar como cualquier otra enfermedad crónica. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora sí entregamos los micrófonos al doctor Enrique Bargalló, que ya está muy amenazante con los casos clínicos. Gracias. Gracias. Pues antes que nada quiero invitar al panel de expertos que nos van a acompañar, a la doctora Robin Shaw, a la doctora MacGregor, al doctor Alvarado, al doctor Flores, al doctor Cruz. En lo que suben, como dice la doctora Cortés, los avisos parroquiales. Ahí. Después de los casos clínicos, que vamos a intentar hacerlo lo más ágil, lo más rápido, porque sin duda quiero felicitarlos porque a esta hora, en sábado, Cancún, y seguimos aquí, pues esa fue la parte amenazante para la doctora, para que ya terminemos. Y creo que los que hemos estado siguiendo toda esta jornada, pues ha sido uno de los simposios, uno de los congresos en general más exitosos en el sentido de todas las personalidades que han pasado por aquí, la información, la integración, prácticamente se han tocado todos los temas con un nivel académico de alto nivel, y la verdad es que quiero felicitar a todos los que hicieron posible esto, sin duda a todos los participantes, sin duda a la doctora Pointevin, que terminando los casos clínicos tenemos un mensaje de ella. Bien, pues sin muchos más preámbulos, este es un caso clínico muy reciente, es una paciente que recientemente vi, y es una paciente de la vida real, que probablemente son cuestiones muy sencillas, pero desde mi punto de vista empiezan a dar cuestiones muy de mucha reflexión, y creo que esto permite integrar de que entre más sabemos y después de toda la información que estuvimos viendo en estos 3 días, una paciente que parece ser muy común, pues de pronto entre más sabes, más complicado empieza a ser esto. Es una paciente joven, como bien saben, y se ha repetido durante todos estos días, cada vez vemos pacientes más jóvenes, es la población que nosotros estamos viendo. Finalmente, 36 años, tía materna con cáncer de mama a los 60 años, algunas excisiones benignas en ambas mamas, y como siempre nos dicen que le quitaron algo benigno, nunca sabemos ese benigno que fue. Menarca a los 13 años, y tomó hormonales como anticonceptivos durante 2 años, presenta mastalgia izquierda, 1 mes de evolución, como una mujer de 36 años, acude con su ginecólogo, y el ginecólogo le pide algunos estudios de imagen. La exploración física es mamas de mediano volumen, tiene cicatrices periareolares por las excisiones de mama, y en la mama izquierda hay una lesión medio palpable, que el médico de primer contacto lo considera como cambios fibroquísticos. La axila clínicamente es negativa y la mama derecha sin nada. Le hacen estudios y finalmente encuentran un estudio mastográfico, y aquí la primera pregunta es si un estudio mastográfico sería de entrada, pero bueno, finalmente esta paciente encuentra un estudio mastográfico y un ultrasonido, y encuentran un patrón tipo 4, una mama muy densa, propia de una mujer de 36 años, con una lesión en la mama izquierda asimétrica, focal, en cuadrantes inferiores, sólida, de bordes microlobulados, angulados, de 6 milímetros, y le dan como un BIRATS
4C. En la axila encuentran un ganglio de 11 milímetros con algo de hipertrofia cortical. Esta, honestamente, no es la mastografía, no tenía la mastografía, pero bueno, ahí tiene una lesión única. Y la primera pregunta que quisiera yo compartir con ustedes es, ¿qué le hacemos? Probablemente en este país lo más común es que el médico de primer contacto o el primer cirujano de primer contacto muchas veces lo que hace es excindirla. Esta paciente no fue el ejemplo, pero ¿ustedes qué propondrían? Un marcaje, una biopsia con aguja de corte, es una lesión de 6 milímetros. Y consideremos, y si todavía hay radiólogos acá con nosotros, cuál es la dificultad que puede tener un radiólogo promedio para tomar una biopsia de 6 milímetros, si toma la biopsia y deja el clip en donde estaba, ustedes que, o de plano van, le piden al radiólogo un marcaje y se lo quitan. Que quizá, ¿tenemos micrófonos? Bueno, yo quisiera empezar por mencionar que es indispensable intentar contar con un diagnóstico preoperatorio. Lo ideal es que la paciente entre a quirófano una sola vez. Entonces, si el radiólogo considera que la paciente es candidata para una biopsia guiada por imagen, esto sería lo ideal. Y si, dado el tamaño de la lesión, sería también ideal poder colocar un clip al momento de realizar el TrueCut. En el Anderson, Mariana, igual. Nuestro manejo es exactamente el mismo. Somos muy afortunados, tenemos un grupo extraordinario de radiólogos que, bueno, lesiones aún más pequeñas son capaces de biopsiarlas. Entonces, muchas veces las biopsian en el momento que las mandamos a hacer el ultrasonido, y si podemos hacer que la paciente pueda planear qué cirugía se va a hacer, ya con un diagnóstico, cirugía conservadora, es decir, es muchísimo mejor. Totalmente de acuerdo con Robin. Si hay alguien del público que interrumpe el caso y aporte y nos dicen yo lo haría diferente, me parece que estamos en un buen momento para que viva voz. Bien. ¿Qué más estudios? Tiene 36 años, tiene una tía materna con cáncer de mama, de pronto la mama es muy densa, le harían resonancia magnética o algún otro estudio. El ganglio pareció inocente, pero sí tenía algo de hipertrofia en la cortical, le harían una biopsia por aspiración, o lo toman como nada, o le dejan un clip y lo van a quitar. ¿Qué consideraciones? Bueno, la primera consideración es que como no hay un diagnóstico oncológico todavía, no podemos justificar la toma de una biopsia por aspiración con aguja fina del ganglio, porque pues si la lesión no es maligna, entonces pues el ganglio corresponde a un proceso inflamatorio. En mujeres de más de 35 años, la mastografía en teoría es un buen estudio. Yo también tal vez esperaría para solicitar una resonancia magnética hasta contar con un diagnóstico oncológico. BRCA. Nada más para complementar un poco lo que decía Robin, el uso de la resonancia magnética en Estados Unidos está determinado de alguna manera geográficamente. Por ejemplo, en la zona de California se utiliza muchísimo, todas las pacientes tienen prácticamente resonancia magnética, nosotros no. Nosotros nos esperamos a tener la buena mastografía digital, el ultrasonido, y si después de discutir el caso con los radiólogos, ellos recomiendan que se necesita una resonancia, es cuando se hace, o cuando hay sospecha en pacientes que puedan tener involucro de músculo, etcétera. Pero una paciente como esta, hasta que no tengamos la recomendación de los expertos de imagen. Ahora, el diagnóstico de evaluación genética por BRCA, si esta paciente tiene un cáncer de mama, definitivamente, así sea un DCIS, definitivamente necesita consejería genética. Por haber tenido ella sana hasta este momento, ¿no?, que no sabemos, tiene una tía con cáncer de mama, no necesita evaluación de BRCA. Si ella es diagnosticada con cáncer de mama, independientemente de que no tenga ningún familiar, por tener 36 años va a necesitar BRCA1, BRCA2, y nuestro corte para evaluar P53 son los 35 años. Entonces estaría ahí en el límite. Sí, bueno, digo, en México tampoco está consensado que se empleen ni resonancia ni BRCA en pacientes no diagnosticadas. La probabilidad o posibilidad de realizarla sería en cuestión de
dudas después del diagnóstico patológico. Quizá el cuestionamiento fue así, a lo mejor tiene su cierto truco porque, a ver, el tiempo promedio en que nosotros diagnosticamos, incluso en las instituciones razonablemente más rápidas para diagnosticar, te puede estar tardando alrededor de 2 semanas en lo que le hace el estudio, le tomas la biopsia y el patólogo te da los resultados. Si ese tiempo después vas a empezar a reflexionar, le hago BRCA, ya vas a tomar, y en caso de que tengas los recursos económicos, porque finalmente, si volvemos a tomar en cuenta el costo de los estudios, quién lo hace y todo eso, vamos a tardar más. Y ahí va mi pregunta. Bueno, la paciente sí tiene un cáncer ductal infiltrante, SBR6, receptores positivos, HER negativo, un KI67 de 14%, le hicieron esa biopsia por aspirina, el radiólogo dijo, creo que sí vale la pena hacerlo, y la pregunta es, probablemente en la mayor parte de nuestras pacientes mexicanas no van a tener acceso a estas pruebas de BRCA que contundentemente, probablemente no solo para ti, sino para todos, sería deseable por la edad, tan solo por eso. En caso que no lo tienes, ¿tomarían ustedes consideraciones sin la presencia de la prueba genética como considerarla de alto riesgo para hacer algo más o no? No. Esa es la versión corta, pero o sea, por supuesto que hay pacientes que deciden que quieren mastectomías bilaterales, que es algo que se tiene que discutir, evaluar los beneficios, los riesgos, como indicación médica en una paciente que únicamente tiene una tía de 60 años con cáncer de mama, un tumor, receptores hormonales positivos, ninguna otra historia. No, a lo mejor si tuvieras una historia mucho más convincente, abuela, mamá, tías, hermanas, un triple negativo, un cáncer de ovario, cáncer de mama bilateral, cáncer de mama en hombres, quizá la historia podría ser más convincente. En este caso, no. Más allá de la recomendación de un seguimiento más estrecho de ella y su familia, o sea, de su familia próxima, no se recomienda nada más para ella. Y sobre todo en un aspecto de profilaxis, tampoco, quirúrgicamente tampoco podríamos ofrecer algún abordaje mayor del cual está justificado para la patología que tiene actualmente. Entonces, igualmente, como dicen mis compañeros, realmente la vigilancia estrecha en su caso, quizá una vigilancia que fuera compatible con aquella que se le da a los pacientes con mutaciones establecidas sería suficiente. Bien. Entonces, resumiendo, es una paciente con un tumor T1C, ganglio clínicamente negativo y por biopsia por aspiración, ductal infiltrante grado 2, hormonosensible, HER negativo. Neoadyuvancia, ¿no? La frase del Anderson es, si le vas a dar quimioterapia, mejor antes, ¿no? ¿En esta aplica? Ok, nada más para romper las frases. No, y sí utilizamos mucho neoadyuvancia, justo como dijiste, si vas a dar quimio la puedes dar antes, pero esta paciente no necesariamente puede recibir quimioterapia. Hasta ahorita donde tenemos esta paciente tiene un tumor T1, N0, receptores hormonales positivos. Puede ser que quizá esta paciente no vaya a necesitar quimioterapia. Un tumor con receptores hormonales tan positivos difícilmente te va a responder. Si ustedes como cirujanos no necesitan hacer ese tumor más chiquito, lo más fácil, que lo operen. No, 6 milímetros no lo necesitamos hacer más pequeño. Alberto, ¿ibas a comentar algo? ¿Todavía no? Ok. Cirugía, Robin. Cirugía. ¿Qué cirugía le propones a la mama? ¿La marcas? ¿Sí o no? ¿Cómo la marcas? ¿Y cómo manejamos la axila en esta paciente? Bueno, tan solo, nada más puntualizando hacia dónde va la pregunta, es, al radiólogo le inquietó ese ganglio, le hizo BAF, tu citología es negativa, pero sigue esa razonable inquietud. Entonces, obviamente, cirugía conservadora contra mastectomía. La cirugía conservadora es una excelente opción para esta paciente. Ya hemos visto en pláticas incluso que se presentaron durante este congreso, en donde el pronóstico no es peor para pacientes jóvenes tratadas con cirugía conservadora. Realmente su riesgo de recurrencia está dictado por su biología tumoral. Entonces, ella perfectamente puede ser tratada con cirugía conservadora, ganglio centinela, e incluso seguir los criterios del Z11. Z11, las pacientes premenopáusicas de 36 años estaban representadas como no más allá del 20%. Entonces, no sé si para la mayor parte de todos incluso los americanos del Z11,
sería confortable el Z11, pero bueno, ahorita no, ni siquiera creo que quepa el Z11 porque no sabemos si es positivo o no. Pero bueno, cirugía conservadora propone la doctora. Asumamos que si esto fuera una democracia, la mayor parte de este país le estaría ofreciendo una mastectomía radical modificada por, finalmente, la popularidad del ganglio centinela, aunque es deseable, muchas veces no hay los medios, sobre todo de medicina nuclear o técnica o lo que sea. El escenario de la cirugía conservadora también es deseable, académicamente es aceptable, pero también seguimos contando con un gran mito de que si la paciente viene de no sé dónde y si no se va a poder dar radioterapia o si no quiere radioterapia, entonces de pronto hay que considerar todo ese tipo de cosas en donde quizá la pregunta directa, traspolando este país, ¿una mastectomía radical modificada sería un mal tratamiento? Quizá la tratarías de más, pero no es un mal tratamiento. Lo ideal es exactamente lo que dice Robin. En el mundo ideal, con todos los recursos, ofrecer a las pacientes una cirugía conservadora, radiación. Esta paciente con ciertas características quizás hasta pudiera participar en estudios de braquiterapia o de radioterapia acelerada. Pero bueno, las condiciones, por supuesto, que hay que individualizar. Que ahí va. Doctor Flores, esta paciente para irradiación parcial acelerada, acabamos de ver la plática de irradiación parcial acelerada, 36 años, es un grado 2, hormonosensible, HER negativo, quizá el único inconveniente es 36 años. Pues ya respondió exactamente, es una paciente con un tumor de características en tamaño y tapificación, si el ganglio es ultranegativo, ideal para este tratamiento, una radioterapia parcial acelerada, pero la edad para estos pacientes sí es un factor pronóstico. Afortunadamente tienen los receptores hormonales positivos, lo cual en la valoración de estos pacientes compensa de cierta manera ese riesgo, pero no lo suple totalmente. Entonces, si es candidata, digo, no nos ha comentado cómo está el ganglio, más excepción de esa BAF, y no sabemos todavía qué le hizo el cirujano realmente. Yo creo que tendría que esperar ese reporte. Antes de lo que hizo el cirujano, esta paciente lo que me preguntó es, a ver, Enrique, yo vengo de fuera, no me quiero dar radioterapia, sí sé que soy una candidata para cirugía conservadora. ¿Cuáles son las posibilidades de esta paciente de recibir radioterapia en el escenario de una mastectomía? Está supeditada a la axila. En caso de que hiciera un ganglio centinela y encontraran por ahí que los 2 ganglios que sacaran o los 3 ganglios de una manera así ideal fueran positivos, podría considerarse por edad y asociación de ganglios, nada más, porque tiene todo lo más favorable, darle radioterapia. Sí, no es un estándar totalmente aceptado, pero en esas pacientes que se consideran de corta edad, de alto riesgo, es una decisión clínica entre la paciente y el oncólogo. Es una mujer extremadamente reflexiva que me dijo, bueno, ¿cuál es la posibilidad? Y yo puse alrededor de un 10% y creo que exageré. O sea, es una paciente que era un luminal A, un tumor de 6 milímetros, y sin embargo la paciente me dijo justamente lo que dijiste un momento, me haces el ganglio centinela, si es positivo, ahora sí, ¿cuánto aumentan mis posibilidades? Yo volví a hacer un probable y dije 30%, no mucho más de eso, porque probablemente nada más quede un solo ganglio, y la paciente finalmente dijo, la reflexión de la paciente dijo, si el ganglio centinela es positivo, me hacen cirugía conservadora porque de todas maneras tengo mis mayores posibilidades de radioterapia. Si es negativo, quiero mastectomía porque no quiero recibir radioterapia. Finalmente, en el transoperatorio, Robin, ¿cómo manejas el transoperatorio? ¿Cómo te gusta manejar el transoperatorio? Para quitar la pieza, para el manejo de la pieza en la cirugía conservadora, ¿prefieres una imagen? ¿Prefieres que el patólogo te haga una impronta? ¿Prefieres que el patólogo te haga un estudio por congelación? ¿Cómo optimizas lo más posible tus márgenes? Bueno, aquí tenemos que empezar por un buen marcaje. Hecho eso, pues extendimos la pieza con los márgenes macroscópicos que nosotros consideremos adecuados, que esto sería por lo menos 1 centímetro macro alrededor del área de sospecha. Evidentemente referir la pieza y pues lo enviaríamos a estudio transoperatorio para márgenes, en donde en teoría lo harían por impronta. Entonces, o por congelación, de acuerdo al centro donde se esté trabajando. Bien, puse las dos opciones, por si Robin contestaba que le hacían mastectomías y preservaba el capo, no, pero bueno. Quitamos los ganglios efectivamente y en el transoperatorio nos dicen que de los 2 que quitamos, 1 es positivo,
El ganglio no medía más de 6 milímetros, pero nos lo reportan positivo, y el otro lo difieren, y el patólogo nos dice, deja que le haga inmunohistoquímica. ¿Cuál es tu sentido ahora en ese momento, Robin? Y en la excisión, los bordes quirúrgicos, tienes lesión. ¿Es lesión invasora o es in situ? ¿O nada más está positiva los bordes, los márgenes? El patólogo te dice, mire doctora, hay lesión en las... Ok. Y tenemos nosotros un equipo preparado como para una reconstrucción, ya se platicó con la paciente. Digo, en este caso la paciente va a necesitar... Aquí depende mucho de cuál sea el volumen que se haya extendido, de la relación mama-tumor. Si nosotros ampliamos los márgenes, cuál va a ser el efecto cosmético de esa ampliación de márgenes. Si nos preocupa la cosmesis, ya tenemos un ganglio positivo, un segundo ganglio diferido a definitivo. Quizá aquí el mejor abordaje para, sobre todo, evitar la posibilidad de radioterapia sería la disección radical de axila y mastectomía total. Bueno, yo rescindí los márgenes, daba buen volumen, el cirujano plástico estaba sentado junto a mí porque justamente la paciente había decidido que iba, de acuerdo a la decisión del ganglio, iba para una opción o otra opción. Rescindí los márgenes y volvió a salir positivo con in situ en la reexcisión de márgenes. Entonces, yo tomé la decisión de hacerle mastectomía y también la disección radical de axila. La pregunta es, ¿en esa mastectomía tú le preservas el complejo del pezón o se lo dejas? Bueno, se puede preservar. Únicamente hay que mandar una impronta del tejido que esté por detrás del complejo del pezón y si este es negativo en transoperatorio se preserva sin ningún problema. Bien. Doctor Flores, para la reconstrucción, ¿alguna recomendación para los cirujanos plásticos? ¿Cómo te gusta a ti? Porque finalmente en el Anderson reconstruyen estas pacientes que potencialmente pueden tener riesgo de recibir radioterapia. En el Anderson les ponen un expansor, lo inflan, lo desinflan y reciben radioterapia. En el Memorial Sloan Kettering finalmente ponen un implante definitivo. O sea, cada institución encuentra con sus cirujanos plásticos y con los radiooncólogos como la mejor abordaje. Pero ¿tú qué prefieres? En realidad, cuando hacemos una revisión de qué es lo mejor en términos de toxicidad y cosmesis para las pacientes reconstruidas, es muy difícil decidir. Pero de manera personal sí me gusta, por la homogeneidad que se logra con las revisiones, una reconstrucción inmediata con expansor. Eso te permite básicamente tener una dosimetría, una toxicidad bastante aceptable para estas pacientes. Esa es mi preferencia personal. Suponiendo que la vas a radiar, porque hiciste mastectomía y no sabemos finalmente cuántos ganglios, ¿no? Bien, este es el reporte finalmente razonablemente le fui quitando a pedacitos y sí, yo también le había propuesto una cirugía conservadora a ganglio centinela y terminó en una mastectomía radical modificada, nada más que en pedacitos. Un carcinoma canalicular infiltrante SBR6 no puse el tamaño, de 9 milímetros, receptores 95%, progesterona 40, HER negativo, casi 67.2, las áreas in situ que me estaban saliendo en cada uno de los bordes, en la disección complementaria 11 ganglios y ningún ganglio más. Entonces nada más fueron un ganglio con micrometástasis y un ganglio con macrometástasis. A esta paciente para decidir cuál sería el escenario, ¿cabe en alguna consideración de hacerle oncotype para ustedes? ¿No cabe? ¿Cabría si no tuviera ganglios? ¿Cabría si tuviera nada más una micrometástasis? ¿Cabría si tuviera 1 a 3? Simplemente por la edad no cabe. El manejo estándar en esta paciente es adyuvancia con quimioterapia seguida de terapia endocrina, salvo que la paciente pudiera ser candidata a participar en el estudio de SWOG 107, el estudio responde, en el que pacientes con 1 a 3 ganglios positivos, no hay límite de edad, se hacen oncotype, y creo que la médico reclutadora número 1 de ese estudio es aquí la doctora Shaw, pero solo las pacientes que tienen oncotype de menos de 25 se randomizan a recibir quimioterapia o no. Nosotros como oncólogos sabemos que las tasas que la edad por sí sola en una paciente que tiene un estadio clínico 2 es un factor de mal pronóstico. Entonces, pero de manejo estándar esta paciente, ni para qué hacerla gastar su dinero, esa paciente necesita quimioterapia. Y para los tres oncólogos, de pronto, ¿tú, Alberto, la pondrías en el protocolo?
Robin sí la pone, por eso es la mayor reclutadora, pero tú, Alberto, ¿estarías tranquilo en poner esta paciente en ese protocolo? No, yo no, definitivamente apoyo la moción de Mariana. Esta paciente debe recibir quimioterapia. Ahora, la voy a poner porque está Robin aquí a un lado, ¿no? Pero evidentemente, bajo una decisión clínica, un contexto clínico, esta paciente tiene que recibir quimioterapia. Joven, aunque es de bajo grado, tiene los receptores positivos, pero me llamaba una cosa la atención. No sé, tú, Mariana, allá en el Anderson, en el reporte de patología inicial, la biopsia te reporta un KI67 del 14%, que está limítrofe para tomar ciertas decisiones clínicas. Si en un momento dado no te hubieran repetido la inmunohistoquímica en el primario completo, ¿tú lo hubieras pedido? Que finalmente hubo cierto cambio. El KI67 bajó del 14 al 2%, si bien me acuerdo. Pero de cualquier manera, no, sigues teniendo un valor de 14, sigues teniendo una información que es de 14, entonces nosotros no lo repetimos de manera normal. A mí mis patólogos me han dado un Ki67 y no me dan el siguiente, a menos que lo pidas, porque sabemos que hay heterogeneidad en el tumor. Nosotros hemos encontrado ciertos cambios, hasta como en un 4 o 6% entre la biopsia inicial y el reporte final de patología, sobre todo en aquellas pacientes que no son sometidas a quimioterapia, en donde puede cambiar la decisión. Pero es justo por eso por lo que nosotros no tomamos decisiones basadas en el Ki67, porque sabemos que varía, que cambia, es un marcador de proliferación celular muy importante que sí nos puede dar información, pero hasta en la misma institución, en manos de los mismos equipos, con los mismos ensayos, hay una gran variabilidad. Entonces, si tú estás basando tu decisión terapéutica en ese factor tan variable, puedes tomar una decisión desde esta paciente no necesita quimioterapia hasta que sí, y puede ser, pues vaya, simplemente heterogeneidad o variabilidad en el ensayo. Nosotros en nuestras pacientes sí tenemos incluidas en Responder pacientes tan jóvenes, porque al final la hipótesis es que lo que importa es la biología, y sí se ha visto que de hecho el porcentaje de pacientes con oncotype bajo que son tan jóvenes son raras, pero yo tengo pacientes de estas edades con oncotypes de 4 o de 3 que yo he visto como muy poco. Entonces la paciente, si ella decide, entendiendo que el brazo experimental es no recibir quimioterapia, porque ese es el experimental, le estás quitando algo que es estándar a la paciente, si ella lo decide, finalmente en un estudio clínico siempre es una buena opción para las pacientes, no es que esté mal. ¿Tú te sientes confortable con poner a esta paciente en el protocolo? Discutirlo sí, dependiendo del resultado de oncotype. A lo mejor si la paciente... El estudio tiene 2 pasos. Tú primero le haces el screening y, bueno, a lo mejor si el resultado es 24 o 23, vas a discutirlo con la paciente y la paciente puede decidir no participar en el siguiente paso de la randomización. Y lo vamos a discutir, y va a ser una discusión quizá larga, lo cual no va a ser lo mismo si el oncotype te sale de 8 o de 10, que sí te habla de una biología quizá menos agresiva que en el otro. Hay que tomar todo con mucho cuidado y, como dices, tratar de involucrar a las pacientes para que ellas tomen las decisiones que creen que son mejor para ella también. Pues la recomendación, cerrando, fuera de un estudio que es el único que está abierto, es quimioterapia, eso es lo estándar. Ningún papel para oncotype. Si tienes la posibilidad de meter a esta paciente en el protocolo, los 4 están tranquilos en meter a la paciente si es una de bajo riesgo. Si es una de riesgo intermedio, comparten la responsabilidad con ella, o ustedes de plano le recomiendan activamente, no, tú mejor no. Alberto creo que dijo que no se sentiría confortable. Robin incluye pacientes, ¿y tú? Bien, ¿modificaría para ustedes, si es de bajo riesgo o de riesgo intermedio, el esquema de quimioterapia añadiéndole antraciclinas o no? ¿O le darían independientemente de lo que salga en el oncotype? No. Independientemente salga lo que en el oncotype, si decidiste darle quimio, no modificas el esquema de quimioterapia. Sabemos que TC es un régimen inferior en pacientes que tienen ganglios positivos. Y al menos mi personal visión y perspectiva y de la gente que me entrenó, sobre todo una mujer sana, que tiene un ganglio ya positivo, si le vamos a dar quimioterapia, le vamos a dar la mejor quimioterapia que tenemos. Entonces, si tienes una posibilidad de disminuir los riesgos de recurrencia al mínimo, hay un solo chance, y es este. Y le vas a dar la mejor quimioterapia que tengas. Esa es mi personal opinión, yo no sé cuál sea, Alberto. No, totalmente de acuerdo. La mejor oportunidad es esta y hay que darle con todo.
Y en Oncotype de bajo riesgo, lo mismo. Si le vas a dar quimioterapia, le vas a dar la mejor quimioterapia. Si le vas a dar quimioterapia, los estudios de extensión convencionales o ahora está muy de moda hacerles PET. ¿Qué opinas? Por las guías de manejo de NCCN y de ASCO, una paciente con un tumor T1B, bueno, fue uno T1C, ¿no? 9 milímetros, T1C, N1, si no tiene síntomas específicos, no necesita ningún estudio de extensión. A menos que la paciente te diga que tiene, ¿no?, algún síntoma, quizá puedes considerar hacer estudios basales de función hepática, una tele de tórax, pero de manera rutinaria, estas pacientes nosotros en el Anderson no les hacemos PET, no les hacemos tomografía, no les hacemos POMS. Bueno, a menos de que vaya a ser incluida la paciente en ese 1007, donde en realidad sí necesitamos todos estos estudios de extensión para poderla incluir. Correcto, como manejo estándar. Lo que en esta paciente es mucho más importante que hacerle PET es mandarla a preservación de fertilidad, a una consulta con un especialista de fertilidad, porque si le vas a dar quimioterapia, ella ya había tenido hijos, pero si quiere tener más, ese va a ser una cosa importante en el manejo de todos nuestros pacientes jóvenes. La última pregunta para cerrar el panel. La radioterapia. 1 a 3 ganglios, 36 años. En el Anderson son los más a favor en este mundo por hacerlo. Doctor Flores. Considerando la edad de la paciente, nosotros sí la ofrecemos de manera rutinera a estas pacientes. Si tuviera 60 años y los factores que tiene ahorita, tal vez la dejaríamos en vigilancia nada más, en vigilancia local, pero a esta paciente sí le ofrecemos radioterapia. Por el simple hecho de la edad, Oncotype de bajo riesgo, ¿sigues pensando lo mismo? Sí. Para esta paciente sí. En el específico. En el Anderson ese es el tipo de pacientes que de hecho se discuten en la conferencia de planeación de los radiooncólogos. Otra vez es un número es un número relativamente pequeño de estas pacientes que llegan a tener el resultado de Oncotype, pero lo que nuestros radiooncólogos toman en cuenta es el tamaño del tumor, el tamaño de la metástasis, si hay ruptura capsular, si hay invasión linfovascular, la edad, o sea, los factores que tomaba en cuenta el doctor, y se discute con un grupo normalmente de al menos 5 radiooncólogos para tomar la que pueda ser la mejor decisión para la paciente, porque es una zona gris. Bien. No hay alguna... Sí, doctor. Perdón, Alberto, que tienes la pregunta. Un punto de discusión, Mariana. Leí tu artículo que publicaste en JCO acerca del tiempo de adyuvancia, 9 semanas como el manejo ideal. Vamos a suponer que esta paciente la opera Robin, muy bien, todo, pero por alguna condición se le cruza el colgajo. Pasaron más de 9 semanas. ¿La dejaría sin tratamiento? El estudio, nada más para la audiencia, lo que está hablando el doctor Alvarado, es nosotros revisamos la serie del Anderson, tratando de evaluar si hay algún efecto adverso en retrasar la quimioterapia, es decir, entre el tiempo de cirugía a la primera quimioterapia. Y lo dividimos entre 1 mes, 2 meses, 3 meses, etcétera. Y lo que vimos es que mientras más tiempo pasaba, el beneficio de la quimioterapia era menor. Es decir, sí hay un efecto adverso en retrasar el inicio de nuestra terapia sistémica. Sin embargo, el efecto adverso lo vimos que era mucho más marcado en las pacientes con tumores que tienen una biología más agresiva, es decir, tumores triples negativos o pacientes con tumores HER2, sobre todo en las pacientes de la corte antigua que no fueron tratadas con trastuzumab, no tanto en las pacientes con receptores hormonales positivos. Ahora, que el efecto o el beneficio de la quimioterapia poco a poco vaya reduciéndose, no significa que en un momento se nulifique. Esos datos no los tenemos. Entonces, aún en nuestras pacientes que por alguna complicación se retrasa el tratamiento, después, lo más que yo he dado quimioterapia después de cirugía son cerca de 3 meses. Más allá, sobre todo en un tumor pequeño, no sabemos cuál es el beneficio y se discute con las pacientes y otra vez lo discutimos dentro del grupo, pero otra vez hay que individualizar y no sabemos si realmente esta disminución del beneficio eventualmente te lleve a que no haya ninguno, porque si tú piensas en el estudio italiano que randomizó pacientes a recibir radio primero, quimio después o quimio primero y radio después, hubo pacientes que se les retrasó la quimioterapia, ¿por qué? 3, 4 meses y aún así llegaban a tener un beneficio. No tanto, pero ahí existía. Entonces, sí existe el beneficio, nada más no lo podemos cuantificar de manera tan clara. Bien, una pregunta por acá. Perdón, hay 2, sí, una.
Sí fue positivo. ¿Cómo positivo? El BAF. Si el BAF hubiera sido... La axila. Bueno, si el BAF hubiera sido positivo, podríamos haber hecho de una vez la mastectomía radical modificada con preservación de complejo areola pezón y reconstrucción y estaríamos exactamente en el mismo lugar donde estamos ahorita. Entonces, ¿Le hubieran dado quimioterapia neoadyuvante si el BAF hubiera sido positivo? no hubiera cambiado nada. Mariana no, Alberto sí. Parte de la ventaja, de la gran ventaja de poder dar neoadyuvancia es poder también, sobre todo, monitorizar la respuesta al tratamiento. Si tienes un tumor grande o un inflamatorio, puedes identificar si la paciente tiene resistencia a la quimioterapia y si el tumor no responde. En una paciente tan joven, con mamas densas, con un tumor que clínicamente en el ultrasonido medía 6 milímetros, darle quimioterapia no vas a ver nada. Entonces no vas a poder realmente evaluar la respuesta al tratamiento. Si la paciente, por asuntos de preferencia personal, de seguro médico, de lo que tú quieras, le quieres dar neoadyuvancia, no es que esté mal, pero no es la gran ventaja que vemos en los tumores que quizás sean un poco más grandes. Ahora, en pacientes con tumores HER2 positivo, tumores que son con ganglio positivo, aunque sean de menos de 2 centímetros, la FDA ha aprobado el uso combinado de trastuzumab, pertuzumab y quimioterapia, que no está aprobado en adyuvancia. Entonces, en algunas de esas pacientes quizá empecemos a usar neoadyuvancia en tumores mucho más pequeños, porque si damos la quimioterapia antes de la cirugía tenemos más opciones terapéuticas. Pero no es porque la paciente lo necesite, sino que quizá lo vemos como un beneficio para poder agregar otro medicamento que el seguro no me va a pagar si me espero al momento de después de la cirugía. Yo creo que quizá el único beneficio que podríamos, desde el punto de vista quirúrgico, haber tenido es la posibilidad de realizar un ganglio centinela post-quimioterapia neoadyuvante y haber podido omitir la disección radical de axila. ¿Con la BAF positiva? Sí, sí en un escenario de post-neoadyuvancia. Nosotros en el Anderson, este es un tema pues muy controvertido, sobre todo dado los resultados en el mundo. Del nuevo, ¿cómo se llama el estudio? ¿Es el Z qué? Z11, no, este no es el Z11, el 41. El 41. Z41, algo así. Sí. Nosotros no hacemos ganglio centinela post neoadyuvancia. Si una paciente, y todas nuestras pacientes que tienen ganglio positivo, todas se biopsían. Si esa paciente tiene un ganglio positivo, después de la neoadyuvancia ese paciente va directo a disección axilar. Lo que están haciendo los cirujanos del Anderson para evaluar nuestra casuística es muchos de los cirujanos están haciendo ganglio centinela seguido de disección axilar para aprender cuál es la tasa, o sea, cómo interpretar esos resultados para poder tener cuál es la tasa de nuestros falsos positivos. Entonces les hacen un ganglio centinela seguido de la disección axilar nada más como un proceso de aprendizaje. Hay que tomar en cuenta que también la mayor parte de las pacientes que reciben este abordaje son pacientes que son localmente avanzadas, entonces también es una situación un poquito distinta porque pues esta sería una etapa temprana. Sin embargo, pues sí, digo, evidentemente esto es en un contexto muy controversial, pero si tuviéramos una respuesta radiológica completa tanto en mama como en axila, se podría considerar. Sí. Una pregunta. Nosotros que trabajamos en centros oncológicos pequeños, que a veces la decisión es unilateral del radiooncólogo, del oncólogo médico, lo que comentaba la doctora en cuanto al tiempo que se puede decidir en dejar a una paciente sin manejo o con manejo de radioterapia o quimioterapia, en la experiencia de ustedes en centros tan importantes, porque a veces el oncólogo dice, pues radiooncólogo, ya pasaron 6 meses, ya no le puedo dar, ya la dejamos únicamente con la cirugía porque tuvo alguna complicación mayor. En la experiencia de ustedes, ¿puede haber un tiempo máximo para decir no dar algún tratamiento a estos pacientes? Para un tratamiento local con radioterapia, sí sabemos que pasando 6 meses de la cirugía, sí existe un efecto que diluye el beneficio. Sin embargo, nunca llega a ser 0. Es decir, no porque una paciente tenga 6 meses y un día de operada va a tener 0 beneficios. Sí, es importante los tiempos y sabemos que sí hay un detrimento en el beneficio directamente relacionado y asociado a él, pero nunca llega a ser 0. Sí hay una disminución aproximadamente del 2% del beneficio por cada mes de retraso de inicio de una terapia loco-regional.
Para quimioterapia yo creo que también 6 meses es como el límite, pero otra vez depende del estadio de la paciente. Si una paciente con estadio 1 va a ser diferente si era un localmente avanzado, y casos como discutirlo. Y lo que usted menciona, doctor, es muy importante, parte de los retos de nosotros como oncólogos de tratar de trabajar con el equipo multidisciplinario, porque así sea en centros oncológicos pequeños, tratar de unirnos con nuestros colegas cirujanos, radiooncólogos, para crear estas, así sean mini unidades funcionales, porque eso va a ser lo que al final le va a ayudar más a nuestras pacientes. Y sí entiendo que muchas veces sea muy difícil y sea todo un reto, pero creo que es algo que puede ayudar mucho en la práctica de todo. Pues muchas gracias. Y el doctor Cruz tiene un caso clínico del otro lado de la moneda, ¿no? Localmente avanzado. Hola, buena tarde. Realmente muchas gracias por estar en estas horas, ya nos comimos el tiempo, pero bueno, es muy valioso tenerlos acá presentes. Y este es un caso de la vida real igual, en el cual son los que nos tenemos día a día en consulta. Esta es una mujer de 61 años, la cual tiene antecedentes de una hermana con cáncer de mama. Tabaquismo fue positivo durante 10 años, 3 cigarros al día, pero el cual es suspendido desde hace 8 años. Antecedentes de ginecobstétrico, pues una menarca de 14 años, estas 2, partos 1, cesáreas 1, y fecha de última menstruación 48 años, lactancia negativa. Y uso de anticonceptivos orales durante 1 año. Aparte, la paciente es diabética, ¿sí?, de 3 años de evolución, y está en control con metformina 800 miligramos al día nada más, y con eso lleva un buen control. Es hipertensa, de 3 años de evolución, y toma enalapril 10 miligramos cada 12 horas. Bueno, la paciente llega por primera vez a la institución el 17 de agosto del 2012 y es referida por un cáncer de mama T3N2M0 y con una biopsia guiada por ultrasonido que nos reporta carcinoma ductal infiltrante, grado 3, HER2 negativo, receptores hormonales negativos, receptores de progesterona negativos, lo que concluimos un triple negativo. Se le hicieron los estudios de extensión básicos, una placa de tórax, ultrasonido hepático y un gamagrama óseo. Entonces, ayer prácticamente las charlas versaron en estas etapas y quisiéramos tener la opinión de la doctora Mariana sobre estas subclasificaciones. Nosotros en nuestros hospitales no tenemos para tener o poder saber el subtipo que cada uno de estos pacientes triples negativos tiene. Entonces, pero bueno, quisiéramos tenerlo para poder clasificar en dónde entra todos estos pacientes. Sabemos que es un grupo heterogéneo. Nosotros tampoco lo tenemos, doctor. Sabemos que existen los subtipos, pero estos subtipos no se han traducido en manejos distintos en la práctica cotidiana. Nuestra paciente tiene un tumor localmente avanzado, triple negativo, necesita definitivamente neoadyuvancia. Los subtipos son importantes, al menos ahora para nosotros, dentro de una plataforma de investigación, pero el lunes que yo regrese al hospital en mi práctica cotidiana, yo tampoco lo voy a hacer. Lo único que quizá consideraríamos en este tipo de pacientes sea evaluación de mutaciones por BRCA1 y BRCA2, que nosotros estamos haciendo en todos los triples negativos por consenso de guías de 60 años o menos. Esta paciente está ahí en el límite, porque en estas pacientes hay una tasa de mutaciones de cerca del 18% para poderlas incluir en un estudio que quizá incluya manejo con platino. Pero fuera de eso no lo tomamos, no es parte de nuestro proceso de toma de decisiones. Claro. Y bueno, y eso nos explica la situación de las respuestas que podemos tener, ¿no? Digo, bueno, y acá pues el manejo que se comentó, pues sería prácticamente una quimioterapia neoadyuvante. Y la pregunta sería, ¿qué esquema de quimioterapia sería el indicado para esta paciente? Hay varias opciones, doctor Alvarado. El estándar, a menos que tuviese BRCA, creo que sería un escalón con antraciclinas y con de taxanos. Ok. Doctora Mariana, la cuestión de dar primero taxanos y después antraciclinas,
es superior al esquema habitual de iniciar con antraciclinas? Yo voy a empezar para ir por las opciones. Dentro de las opciones, estoy completamente de acuerdo con Alberto que hay que dar un régimen de tercera generación. El número 4 y el número 5, pues bueno, el número 5 está mal porque no tenemos aprobación de bevacizumab en pacientes en neoadyuvancia. Hay datos de 40, Gepar-quinto, pero resultados conflictivos y no está aprobado. Los datos con platino y bevacizumab se acaban de presentar. El estudio de Alliance que se publicó esta semana en el JCO utilizando antraciclinas, taxanos y carboplatino en las pacientes con triples negativos dio tasas más altas de respuesta patológica completa a un costo muy alto en toxicidades y en no poder terminar el tratamiento en tantas pacientes y todavía no lo hemos incorporado de manera estándar en nuestra práctica. Ahora, los otros 3 regímenes que estaban en la diapositiva, TAC, 6 ciclos, es un régimen aprobado. Entonces, no está mal, o sea, es un régimen que existe. Exacto. Yo no lo uso mucho porque es un régimen difícil de dar, pero esa respuesta es adecuada. La respuesta 1 y la respuesta 2 también son respuestas adecuadas. Ahora, en el Anderson, a nosotros nos gusta dar, y somos de los pocos centros que hacen eso, nos gusta dar los taxanos seguidos de los antracíclicos. El doctor Álvarez revisó los datos del MD Anderson y es un manuscrito que está ahorita en revisión, creo que en el JCO. Y la teoría es que, bueno, no solo es como darle un inicio un poco más fácil a la paciente, empezarla con una quimioterapia que es mucho mejor tolerada, sino que también, al parecer, hay datos preclínicos que el taxano de manera inicial puede ayudar a sensibilizar a las células para que los antracíclicos funcionen de mejor manera. Cuando el doctor Álvarez presentó esos resultados en forma de un abstract en ASCO hace ya un par de años, parecía que las pacientes que recibían los taxanos de manera inicial tenían mejores desenlaces, pero otra vez es un estudio retrospectivo, eso tiene muchísimas limitaciones, pero cualquiera de las 3 opciones que usted puso yo creo que es un manejo adecuado de pacientes. Claro. Y bueno, y también lo que ya se comentó el día de ayer, la cuestión de estos 2 estudios en los cuales son prometedores, sin embargo, la toxicidad. No sé, también, doctora Mariana, el doctor Vicente Valero hace un editorial en Lancet Oncology al respecto del estudio, sobre la cuestión de la toxicidad, ¿no? No le diga que ni lo he leído. Pero no, es un régimen que es muy difícil de dar. Sí. Yo creo que quizá en eso Alberto tenga más experiencia que yo porque ellos usan mucho más platinos en el INCAN de lo que utilizamos nosotros, pero es difícil. La manera en la que estaba dado este régimen era taxol semanal con carbo cada 3 semanas a una dosis de una UC6. O sea, dar esas dosis de esa manera es muy difícil. La trombocitopenia entonces, vaya, hay pacientes que solamente el 70% de las pacientes pueden terminar con los taxanos. Entonces, quizá por dar algo más, estamos comprometiendo el beneficio de fármacos que sí sabemos que están beneficiando a nuestras pacientes. Entonces, nosotros llegamos a discutir este régimen, pero en pacientes muy jóvenes, pacientes muy motivadas, con tumores muy agresivos. Pero, Alberto, ustedes usan mucho más platinos por allá. Sí, sobre todo que en estos estudios las respuestas completas se incrementan, ¿no? Hasta 50-58%. Y en el estudio del CALGB también hacen los 4 brazos y en el grupo que recibe carboplatino se los empiezan con AUC de 2 y terminan con 1. Entonces también son situaciones de la toxicidad. Sin embargo, pues llama la atención que se pudiera lograr una respuesta patológica completa mayor, ¿no? Déjame avanzarte un poquito de nuestros resultados. En el instituto lo que hacemos en pacientes triples negativos que van a la adyuvancia les damos, o el esquema convencional que utilizamos nosotros, taxanos de inicio semanales, luego antraciclinas de combinación. Cuando damos son triples negativos, aleatorizamos y damos el esquema convencional o damos taxano más cisplatino semanal. A 25 miligramos por metro cuadrado, no tenemos graves tolerancias, graves toxicidades, casi el 90% de nuestras pacientes completan taxano sin problemas y después nos vamos a platino adria. Estos resultados son muy preliminares, te lo voy a decir de memoria. Respuestas patológicas completas tenemos en el brazo convencional cerca del 32%, más o menos, lo cual va mucho con lo que dice la literatura, y en las que recibieron el platino dan alrededor del 57%. Okay.
Bueno, pues a este paciente le dimos 4 ciclos de FACT y 12 aplicaciones de paclitaxel semanal. Tuvo una respuesta clínica y radiológica completa. Se la comentamos y se la enviamos al cirujano oncólogo. Y quizás acá, de acuerdo, bueno, a la literatura, digo, no tenemos todos los subtipos, ¿no? Pero al parecer el basal LAI 1 es el que puede tener unas respuestas patológicas completas. Sí. Nada más quisiera preguntar si tuvo una respuesta clínica y radiológica completa, ¿cómo marcaron o cómo lograron excindir el área implicada? Sí. ¿Tenía colocación de clip previo, quiero imaginar? No. Fue una situación que se fue localmente avanzado inicial, se le dio su tratamiento, se le hizo una mastografía nuevamente de control, que de hecho está por acá, y no tenía lesiones palpables, ahí nos comentaron nada más tejido heterogéneo, denso, etcétera. Sin embargo, ya la lesión inicial, no pude conseguir la mastografía inicial para compararlas. Porque aquí lo estándar sería haber colocado un clip entonces al momento de tomar la biopsia o en la fase intermedia de tratamiento sistémico, como para poder localizar después con un arpón la lesión residual. Y quiero pensar que quizá el radiólogo vio ahí alguna densidad, alguna situación que le permitió colocar un arpón para que se excindiera específicamente esa zona. Sí, de hecho es lo que ahorita actualmente estamos haciendo, tratar de poner un arpón o tatuar en unos casos determinados, ¿no? La verdad es que no pensábamos que esta paciente lograra tener una respuesta completa. Yo creo que ese es el punto que quería tocar, recalcando lo que mencionaba Robin y la importancia que comentaba el doctor. Con nuestras quimioterapias modernas, si pensamos en las 60-70% de respuestas patológicas completas, aún pacientes que tenían tumores, estadios clínicos 3. Entonces, aunque veamos el tumorzote, con ciertas quimioterapias, los tumores que son sensibles, podemos tener respuestas patológicas completas. Entonces, siempre que vamos a dar neoadjuvancia, es importante recordar que tenemos que poner un clip. Y nosotros ponemos clip en el tumor y el ganglio que se biopsió, que era positivo, se marca también, siempre. Hasta las pacientes con inflamatorio que sabemos que van a ir a mastectomía, porque es muchísimo más fácil el trabajo de nuestros patólogos. Si les vamos a dar una pieza gigantesca que van a tener que cortar, entonces el clip fundamental. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora en este escenario, doctor. Y algo que quería agregar también, que todos esos pacientes que van en adyuvancia, pues hay que hacer una resonancia magnética, ¿no? Y la mejor forma de evaluar la respuesta a la quimioterapia es con una resonancia, no con una mamografía. Sí, no evaluamos realmente la respuesta con resonancia, quizá a lo mejor en las pacientes que tengan tumores de histología lobulillar, pero a veces son las pacientes que de cualquier manera, justo porque es tan difícil seguir la respuesta al tratamiento, van a cirugía. Con ultrasonido las seguimos muy bien. Yo normalmente le hago a mis pacientes ultrasonido, al menos tienen 2 dentro de el basal, a veces unos 2 más, y con eso la verdad es que las seguimos muy bien. Sí, quisiera una consideración. No sé si esta paciente hubiera sido la candidata ideal para cirugía conservadora. Era un T3, N2, no marcamos la lesión inicial, no sabemos qué parte del tumor estamos quitando. Así es. Sí, fue una de las situaciones en las cuales no se perdió eso, se pensó, la verdad es que no pensábamos en que estuviera una respuesta completa, sabemos que están los reportes, que en porcentaje principalmente los basal LAI1 tienen una posibilidad de tener respuestas completas. Sin embargo, acá fue un detalle que no se previó. Y ese hecho incluso complica un poquito los tratamientos adyuvantes locales o regionales, porque al ser un tumor un T3 de 5 centímetros, la factibilidad o la implicación técnica de dar un boost, una sobreimpresión a un tumor tan grande, en teoría agregaría un beneficio mayor. Y el hecho de no saber dónde estaba el tumor, por no estar marcado, o hasta dónde se extendía, si tú no tienes esos estudios previos, se complica un poquito el tratamiento con radioterapia adyuvante, la sobreimpresión.
Y bueno, pues un poco más complicado. Entonces, de acuerdo a esta situación, ¿qué tratamiento adyuvante? ¿Qué tal? Adelante. Yo creo que es evidente que esta paciente está mal manejada quirúrgicamente. Yo creo que en estas cosas de la cirugía mamaria siempre hay que ver desde arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba tratando de escalonar. Si conocemos todo lo que podemos hacer, podemos ofrecerle a las pacientes y podemos adecuar los recursos que tenemos. Y el control de calidad quirúrgico empieza desde estas cosas. Vaya, poner un clip en una zona es algo que es evidente y más si le vamos a dar este tipo de quimioterapia. Y luego, si no hay los recursos para poner un clip y se le está ofreciendo una cirugía conservadora, pues bueno, uno de los criterios para no ofrecerla es la falta de acceso a esos servicios, ¿no? Para tratamientos adyuvantes. Entonces, yo creo que el éxito del tratamiento dependerá de una buena planeación prequirúrgica, pero también considerando todos los aspectos alrededor, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, acá el reporte que tenemos, bueno, fue un carcinoma ductal in situ, grado 2, multifocal, una mastitis crónica granulomatosa, márgenes negativos y 11 ganglios con hiperplasia sinusal. Sí, eso fue enero 2013. Y pues con toda esta situación, bueno, con todos los asegúnes que ya se han vertido, ese sería el paso a seguir. Bueno, evidentemente, si ya recibió un tratamiento sistémico tan exitoso, un tratamiento local adyuvante está perfectamente indicado en esta paciente. Es en las pacientes donde en proporción más beneficio tiene dar un tratamiento adyuvante con radioterapia, con la dificultad de no saber exactamente dónde estaba hasta hacia dónde llegaba el tumor, no tiene grapas o clips o algo más. Quiero pensar que al momento de realizar la cirugía conservadora colocaron clips en el lecho quirúrgico. No lo sé. Sí, ahí nosotros enviamos a cirugía oncológica y la paciente vuelve a regresar con nosotros ya después. En este caso no sé. Bueno, porque lo estándar, digo, para los que estén en el auditorio es justamente esta situación. Cuando se realiza una cirugía conservadora, nosotros generalmente ponemos hemoclips o grapas en el lecho quirúrgico justamente para indicarle los márgenes de excisión a los radioterapeutas y que ellos puedan en esa zona dar el boost. Y eso también es útil para el seguimiento radiológico porque también pues es la zona en la que vamos a hacer hincapié durante la vigilancia para buscar recurrencia local. Claro, totalmente. Por esta paciente recibe radioterapia adyuvante, 5.000 centigrados en 25 sesiones. Y termina el 10 de abril del 2013 y la paciente inicia su vigilancia. En septiembre del 2013, 5 meses después, presenta mareo y náuseas. En la exploración física no hay datos de focalización. Se solicita una resonancia magnética y se encuentra una lesión en el margen caudal del bulbo de 7 milímetros y gliosis. Se hace una tomografía nada más en fase, se enfocó todo hacia la cuestión de los síntomas neurológicos y esta es la resonancia que tenemos, la lesión que se encuentra ahí a nivel de puente. Entonces, otra imagen. Ante esta recaída, digo, 5 meses es un periodo muy corto. ¿Cuál sería el tratamiento que continuaríamos? Y dar radioterapia externa, radiocirugía. Mira, la paciente se encuentra en un terreno, ahora sí un contexto paliativo, de que hay que darle un tratamiento rápido. Sí es candidata para radiocirugía, con el riesgo un poquito de edema cerebral y por la zona podría tener una complicación. Hay un rango y un porcentaje bajísimo, pero sí es importante considerarlo. También es candidata en medios donde no se cuente con radiocirugía, tratamiento bastante focal, para un tratamiento con radioterapia craneal total. Si la paciente se encuentra en unas condiciones perfectas, su Karnofsky es funcional, si no tiene otro sitio de enfermedad, la hace per se una candidata ideal para un tratamiento muy focalizado con radiocirugía.
Y el punto controversial es si ofrecerle un tratamiento también holocranial para prevenir más metástasis en todo el resto del cráneo. Pero las dos situaciones son manejos válidos aceptados en México dependiendo de los recursos de la paciente en la institución, en el lugar donde se encuentra. Yo sí le ofrecería un tratamiento focalizado de manera inicial, único y una vigilancia estrecha porque el pronóstico de esta paciente al momento de presentarse metástasis está dado. Doctor Alvarado, hay algunos reportes, hay unos abstractos de uso de modal en pacientes con metástasis cerebrales y RT, digo, y prácticamente no hay ningún estudio fase 3 o se haya controlado, sin embargo, existen esos reportes. ¿Es útil en estos casos? Bueno, la historia de la temozolamida es muy añeja, ¿no? Nosotros empezamos a utilizar a la par que los primeros reportes griegos de la doctora Paraskevaidis. Tenemos buena experiencia, pero en las últimas fechas creo que puede ser controversial el uso de la temozolamida en metástasis cerebrales. Ha ofrecido ventajas en control local, no así en supervivencia. Y finalmente, al radiar al cerebro, pues tenemos que la barrera hematoencefálica se rompe un poco. Lo que nosotros hacemos en ese grupo de pacientes triples negativos que nos hacen metástasis cerebrales, que verdaderamente es una epidemia, no sé, en el Anderson como estén, les damos quimioterapia pseudoadyuvante con carboplatino y capecitabina, dado que son dos drogas que tienen cierta penetración al sistema nervioso central y nos permiten controlar la enfermedad sistémica. Es raro que una paciente de esas condiciones sin enfermedad sistémica solo se presente con enfermedad cerebral. Si hubiera estado en otra localización, en otro sitio, quizás hubiéramos intentado hacer neurocirugía, quitarla y después darle radioterapia. Sí, acá la paciente recibe radiocirugía, 16 Gres en isodosis, el 4 de octubre del 2003. Inicialmente, igual digo, este caso es controversial, es un caso de la vida real en el cual la parte a veces tiene recursos o a veces no los tienes, a veces lo envías y tu cita con el cirujano o con el radiooncólogo está postergada, etc. Sin embargo, bueno, es la realidad y es lo que se hizo. Nosotros tomamos estudios de control para ver esta lesión, se encuentra una respuesta del 95.5% de acuerdo al reporte que nos hace el médico que hizo la radiocirugía, y tomamos sobre la situación, tiene enfermedad sistémica, qué tratamiento indicaríamos ya en esta paciente con enfermedad metastásica. ¿Cuál sería el esquema ideal si es que lo tenemos? La presentación de esta paciente es una presentación muy inusual y es un caso que es muy difícil, porque esta paciente tuvo una respuesta completa a la quimioterapia. Ella tenía un tumor que era completamente sensible a taxanos y a antracíclicos. Una paciente con un estadio 3 que completamente, se desapareció con la quimioterapia. Entonces eso te habla de un tumor que era sensible, pero que la quimioterapia no pudo tener acceso dada la barrera hematoencefálica. Entonces muchas de estas pacientes, otra vez, pese a que sea en el campo paliativo, esa paciente no tiene síntoma de enfermedad sistémica de aquí para abajo. Entonces muchas de estas pacientes lo que nosotros estamos haciendo es de hecho no tratarlas con manejo sistémico. Esta paciente en una localización aceptable hubiera recibido en el Anderson cirugía únicamente, no lo hubieran consolidado con radiación. Dependiendo de la localización, lo que se prefiere es estereotaxia y no se les da normalmente radiación holocraniana para guardar la radiación holocraniana como para una manera para salvarla si desarrollan más metástasis. Seguramente nosotros esta paciente la tendremos en vigilancia muy cercana, muy estrecha, sin tratamiento sistémico. Sí. Nosotros hicimos una evaluación y la paciente tenía una lesión en hígado. Esta lesión la tenemos acá en el PET que se realiza. Se encuentran esas dos lesiones hipointensas de 28 milímetros con un sub de 12.1. Nos marcan dos lesiones que se ven separadas, de hecho las escriben así como separadas, y ante esta situación ya se daría un tratamiento sistémico. De manera definitiva. O sea, si la paciente tiene biopsia, pues tiene enfermedad hepática, enfermedad sistémica, sí necesita tratamiento sistémico. Claro. ¿Y cuál sería el esquema
¿Cuáles son los esquemas que tenía usted ahí? Pusimos lo que es tratamiento con taxano nuevamente, el tratamiento con capecitabine, cisplatino y el uso de bevacizumab, porque sabemos que en Estados Unidos no está aprobado. El número 4 nosotros no lo utilizaríamos porque el bevacizumab no está aprobado, los datos en las pacientes con tumores triples negativos no son definitivos, nada ha demostrado mejoría en la supervivencia. Quimioterapia con capecitabina como agente único ha demostrado ser un agente muy poco efectivo en tumores con triple negativo. En los análisis de subgrupos de el brazo control de los estudios con hexabepilona y capecitabina, el tiempo de la progresión era de 1.2 meses. Entonces, dar capecitabina sola en este tipo de pacientes en general no funciona. Tratar un taxano es apropiado, ya sea docetaxel, ixabepilona o un platino. Yo creo que todos son regímenes adecuados. No necesariamente hay un orden específico porque esta paciente seguramente va a recibir uno, al momento de la progresión va a recibir el otro agente que estaría indicado que ustedes van a tener disponibles pronto sería la eribulina, pero muchas veces tomamos la decisión de qué tratamiento sigue basado en las toxicidades. O sea, la paciente tuvo mucha neuropatía periférica con el taxano, a lo mejor vamos a tratar de darle, pues bueno, platino con gemcitabina para como bajarle un poco, pero no hay un orden claro como lo hay en las pacientes con HER2 positivo. ¿Qué valor tienen estos estudios del uso de bevacizumab con paclitaxel, el estudio del Avado, el estudio de Ribon 1? ¿Apoya algo para tomar una decisión en tratamiento? Lo sabemos que no hubo un impacto en la supervivencia global, solamente un beneficio en la supervivencia libre de progresión. Nosotros no lo utilizamos. Es un medicamento que no está cubierto por los seguros médicos y los estudios de subgrupos bevacizumab tiene actividad en el cáncer de mama, lo hemos visto. Sin embargo, lo que no sabemos es cuáles son las pacientes que realmente se están beneficiando de ese tipo de tratamiento. Entonces, hay estudios en neoadjuvancia, en unos se benefician los receptores hormonales positivos, en otros los triples negativos, realmente no sabemos. Entonces, bueno, sabemos que además bevacizumab se utiliza en pacientes con enfermedad en sistema nervioso central, en pacientes que tienen glioblastoma multiforme, pero siempre queda la duda de si puedes incrementar el riesgo de sangrado o alguna complicación de tipo vascular asociada al uso de un medicamento que además no le va a dar beneficio en la supervivencia de la paciente. Entonces, no lo utilizaría. Sí, realmente una situación y un panorama complejo. Bueno, están los estudios, un metaanálisis que sea respuesta. La paciente se le dio tratamiento basado en el Ribon 1 con bevacizumab y capecitabina. En la paciente no le pudimos dar nuevamente taxano porque tenía neuropatía periférica y el tiempo acá tenía 5 meses de que había terminado el taxano. También se influye sobre la decisión. Realmente, como usted lo comenta, la situación es complicada y bueno, hicimos un nuevo estudio en el cual encontramos esta lesión en la cual prácticamente por tamaño es el mismo tamaño, sin embargo tiene un submayor de 20. Entonces, caso de la vida real, entonces ahora en esta situación, ¿qué es lo que podríamos hacer? Modificar el esquema de quimioterapia, se le hace una metastastectomía, se le hace radiofrecuencia o ¿cuál sería lo que se sugiere? Yo le daría platino. Quisiera mencionar, nada más para defender el punto en contra de una metastastectomía. Las metastastectomías han demostrado utilidad cuando tenemos enfermedad oligometastásica. Pero aquí con enfermedad en sistema nervioso central y en hígado, es una paciente que está fuera de manejo quirúrgico. A pesar de la respuesta también la pregunta es, ¿el PET puede evaluar exactamente la enfermedad a nivel sistema nervioso central? Porque ya en el segundo PET no captó a nivel sistema nervioso central, ¿no? Pero bueno, tiene enfermedad, claro. Entonces, sí, el PET no se ha considerado como la principal herramienta para evaluar la respuesta a tratamiento con radiocirugía ni con radioterapia en sistema nervioso central. No es la mejor opción. Y mucho menos que no tenemos todavía los radiotrazadores más sensibles para el sistema nervioso central, entonces no es algo válido. Y si ya tuvo enfermedad metastásica, hay que asumirlo como tal en el cerebro. Acá, ante toda esta situación, se trató de ver una situación, un manejo local nada más. A la paciente se llevó a radiofrecuencia, ¿sí? Se le hizo una biopsia de la lesión para darle un manejo de control local. La situación es
difícil, el panorama es difícil. Sin embargo, pues la paciente está en un buen estado funcional, tiene un síndrome de mano-pie grado 2, una actividad física, un ECOG de 1. Entonces, la situación de este nuevo reporte que se le hizo la radiofrecuencia el 8 de agosto, tenemos la misma enfermedad, triple negativo. Bueno, estamos acá, nos reporta el patólogo receptores de progesterona positivo. La verdad es que no nos reporta porcentajes, pues existe duda en este reporte y pues la situación es que continuar con esta paciente, ¿no? O sea, vemos nuevamente que desde el principio fue caso triple negativo, estamos viendo la evolución de enfermedades metastásicas. Sería cambiar a un segundo esquema. ¿Latino? Esa paciente, estoy completamente de acuerdo con Robin, nosotros no lo hubiéramos manejado quirúrgicamente o bueno, con un manejo local. Esta paciente va a recaer desafortunadamente muy pronto, tiene un tumor que pese a haber sido inicialmente sensible a la quimioterapia, está resultando ser muy agresivo. Lo que yo haría sería manejarla con platino, ya sea solo, porque creo que no puede tolerar, pero sino en combinación con gemcitabina. Y la otra posibilidad de si no funciona, esta paciente tuvo un tumor muy sensible de manera inicial, al menos en tracíclicos y taxanos. Entonces, si esta paciente empieza a progresar a la segunda línea o a la tercera, etcétera, quizá esa paciente valga la pena retratarla con doxorubicina liposomal o con algún taxano, porque tuvimos una respuesta patológica completa. Bueno, pues por obvio de tiempo ya hemos terminado lo del caso. Digo, hay muchas situaciones por aprender, saber qué esquemas vamos a dar. El pronóstico, pues, es como ya usted lo comentó detalladamente ayer en su plática, pues quisiéramos tener más resultados, ¿no? Y se está trabajando sobre eso, pero bueno, esperamos tener pronto estos tratamientos. Muchas gracias.